Hermanos, también me acaban de dar otro anuncio, hermanos, discúlpenme, que primeramente Dios, hermanos, en el mes de octubre, los jueves, como lo habíamos estado haciendo, va otra vez a comenzar, hermanos, el Food Drive, donde vienen y levantan la comida, hermanos. Entonces, por favor, hermanos, acuérdense, pónganlo en su calendario, a partir de octubre, hermanos, el primer jueves van a comenzar otra vez a repartir alimento aquí en la iglesia, hermanos. Y fíjense, lo estuvimos haciendo por varios meses, como un mes o 2 meses seguidos, hermanos, y cuando pararon, porque estaban acomodando algunas cosas con el que maneja el tráiler y todo esto, hermanos, y con los que reparten el alimento, paramos por 2 semanas. Bueno, hemos parado todo ese tiempo, pero hermanos, se seguía juntando la gente en la fila, hermanos. La gente venía esperando que hubiera alimento, hermanos. Entonces, pues gracias a Dios porque, hermanos, lo importante es ministrar, hermanos. Y lo importante es, como decía ahorita, ministrar a las personas. Y si algo se queda ahí en ellos, gloria a Dios, hermanos. Y si pueden ver la gracia y la misericordia de Dios a través de lo que se hace, gloria a Dios, hermanos. Pero nuestro trabajo como iglesia y en la comunidad, pues es ministrar, hermanos, y hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. También, hermanos, este miércoles, hermanos, vamos a comenzar con los alimentos, con los platillos de comida, hermanos. También lo estuvimos haciendo en meses pasados, pero luego cuando hubo el pico de pandemia, pues paramos, hermanos. Nos pidió la iglesia que paráramos. Pero primeramente Dios, el miércoles otra vez vamos a volver a comenzar a repartir alimentos, platillos de comida ya preparados, hermanos, ya hechos. Entonces, si usted quiere que se le entregue hasta su casa, nada más avísenos, mándenos un texto, por favor, para saber quiénes lo quieren, quiénes lo necesitan, y el miércoles pasamos por ahí dejándole su plato de alimentos. Si son 3, 4, 5, 10 personas, los que viven en su casa, no importa, avísenos por favor y ahí llegamos el miércoles, pero mándenos el texto por favor con tiempo para poder hacer la ruta y saber quiénes son los que van a necesitarlo. Amén, hermanos. Bueno, una vez dicho esto, hermanos, déjenme les platico un poquito, hermanos, de lo que estuvimos haciendo durante todo el mes de septiembre, hermanos. Todo el mes de septiembre, hermanos, estuvimos hablando de buenas nuevas. Buenas nuevas, hermanos, es el Evangelio, son las buenas noticias. Buenas noticias, hermanos, es muy difícil encontrarlas hoy en día. Yo les he platicado anteriormente que cuando yo prendo la televisión, hermanos, que generalmente es en la noche cuando estoy en la casa y quiero ver las noticias, hermanos, a veces mejor le apago. Y de verdad, hermanos, tenemos bastante tiempo que ni siquiera las noticias vemos. Porque no son noticias, son malas noticias. O sea, los noticieros deberían de llamarse malas noticias, no deberían llamarse las news, no se deben de llamarse noticias, no, se deberían de llamar bad news, o sea, malas noticias, porque no hay ninguna buena noticia. Lo prendes, accidentes, heridos, muertos, pero buenas noticias como cosas que se están haciendo en la comunidad, o personas que están saliendo adelante, o niños que están sacando buenos grados en la escuela, o jóvenes que están superándose, no sacan nada de eso. Son siempre asesinatos, secuestros, robos, puras malas noticias. Entonces, imagínate, el noticiero empieza a las 10 de la noche y se acaba como a las 11, ¿no? Porque ves las locales y luego ves las nacionales. Entonces, después de eso, generalmente, pues te vas a dormir. ¿Con qué se va tu cerebro? ¿Qué es lo último que escucha tu cerebro antes de irse a dormir? Puras malas noticias. Todo lo malo. Y entonces estás en la noche y ahí te estás revolteando. Y si traes algún problema, te lo intensifican. Se le ponen más carga a tu problema. Ay, mira que ya no va a haber ayudas. Ay, mira que la pandemia está más alto. Ay, mira. Ahora, escúchenme bien, no estoy diciendo que nos hagamos fuera de la realidad. No, no estoy diciendo eso. Solamente que estoy diciendo que seamos objetivos en las cosas que pasan. Porque siempre hay dos puntos de vista para todo. Y siempre en los noticieros te van a decir, hoy hubo tantos contagiados en San Antonio, y hubo tantas personas, y hubo tantos muertos. Pero es un número muy, muy bajo a comparación de los que se han salvado y de los que se han sanado. O sea, en vez de decirte las noticias, hey, el pico de sanidad está muy alto en San Antonio. No, dicen, el pico de contagio está muy alto. Cuando siendo que realmente son más las personas que se están librando de la enfermedad. Pero siempre el objetivo de las noticias es enfocarnos a lo malo, a lo negativo. Entonces, creo que es tiempo de traer buenas noticias, de dar buenas noticias. Y durante el mes de septiembre, si se acuerdan, las primeras 2 semanas estuvimos hablando de lo que es ser hijos de Dios, lo que significa ser hijos de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la Cena del Señor, lo que significaba la Cena del Señor. Y creo que esas son buenas noticias. Darnos cuenta de que ser hijos de Dios es algo que vale la pena. Darnos cuenta que estar esperando el arrebatamiento es algo que vale la pena. Darnos cuenta que a través de la comunión con el Señor, que a través de la Cena del Señor, de lo que celebramos, es algo bueno, es algo bonito, es algo que trae sanidad a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Esa es una buena noticia. Y hoy, hermanos, vamos a seguir hablando de las buenas noticias. Y para eso, hermanos, les pido que me vayan a leer nuevamente el versículo que está ahí en Filipenses, capítulo 3, versículo 20.
Si me van a leerlo, por favor, síganlo con su vista, lo voy a leer yo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, lo voy a leer yo solamente. Solamente síganme con su vista. Y dice la palabra de Dios así. Dice, en cambio, nosotros, es decir, ustedes y yo, dice, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, ustedes y yo, nosotros somos, hermanos, ciudadanos del cielo. Y es muy interesante, hermanos, cuando hablamos de esto, porque miren, estamos viviendo tiempos, hermanos, de éxodo en la humanidad. Es un tiempo donde nunca se había visto antes. Sí, yo no estoy haciéndome fuera de la razón de que las personas siempre tratamos de emigrar a un país mejor, a un lugar mejor. Eso es un hecho. Pero hoy en día, hermanos, en la actualidad lo hemos visto, pero por masas. Y lo hemos visto en todas partes. En Europa, personas que quieren entrar de África a Europa, a España, a los países quizá más desarrollados. Personas de Centroamérica queriendo llegar a Estados Unidos, pero en masa. O sea, es algo que no se había visto durante mucho tiempo. Y que nos recuerda un poco, hermanos, el éxodo que vio Moisés con el pueblo de Israel. Viendo gente en masa caminando por días y por días y por días y solamente confiando en la misericordia de Dios y en la misericordia de las personas que les ayudan durante el trayecto. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que que nuestra ciudadanía está en el cielo, que es donde debemos de poner nuestros ojos y es donde debemos de fijarnos. Y cuando hablamos de ciudadanía, hermanos, escúchenme bien, repito, es algo muy interesante, porque en estos tiempos de éxodo, todas las personas están buscando una ciudadanía mejor. Todas las personas emigran de donde están buscando un mejor futuro, buscando una mejor ciudadanía. Ahora, no solamente otras personas emigran para acá, déjenme le digo algo. ¿Sabe usted, hermanos, que a partir del año 2010 hasta la fecha, aproximadamente 5,000 personas, más de 5,000 personas, cada año renuncian a la ciudadanía americana? ¿Sabe usted eso? Qué interesante, ¿no? O sea, a partir del 2010 hasta ahora, cada año, más de 5,000 personas renuncian a la ciudadanía americana para hacerse ciudadanos de otro país. Y usted dirá, no, ¿por qué alguien quisiera renunciar a esta ciudadanía? Sí, porque en el 2010 pasaron una ley donde incrementaban los impuestos para los americanos que tenían propiedades en el extranjero y que tenían un patrimonio muy alto. Así que las personas que tienen empresas y que tienen negocios dicen, si sigo siendo americano, los impuestos me van a consumir. Así que mejor buscan ciudadanías en otro país donde no te cobran impuestos y renuncian a su ciudadanía. Qué interesante, ¿no? O sea, cómo las personas, todas las personas, están buscando una mejor ciudadanía o están buscando algo mejor para sí. Y algunos hasta renuncian de la ciudadanía que tienen en busca de algo mejor para ellos. Por eso la palabra de Dios dice, no se fíen en estas cosas. O sea, no se fíen en la ciudadanía terrenal, porque nunca le vas a dar gusto al ser humano. Tú nunca vas a estar a gusto. Dice, tú mejor busca la ciudadanía que está en los cielos. Voy a repetir el versículo nuevamente. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que aunque vivamos en un país o en otro, o aunque estemos migrando o en un éxodo, nuestra verdadera ciudadanía ya no es terrenal. Ya es una ciudadanía celestial. Es decir, que pertenecemos ya al reino de Dios, al reino de los cielos. Y dice, continúa el versículo diciendo así, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es muy cierto. Miren, déjenme le platico algo antes de entrar a la predicación. Porque es verdad, porque nosotros debemos de enfocarnos en eso. O sea, de pensar en que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y pensar, ok, ¿cómo se comportaría un ciudadano del cielo? ¿Cómo se comportaría realmente un ciudadano del cielo? ¿Cómo debería de comportarse y cómo debería de ser? Miren, hace algún tiempo atrás, hermanos, cuando vivíamos en los departamentos de la universidad, era cuando estábamos estudiando ahí, y pues ya saben, vivíamos en los departamentos de la universidad. No recuerdo qué era lo que pasó, que metimos una solicitud que fueran a cambiar algo, no sé qué se descompuso. Y entonces nos mandaron un aviso que iban a mandar a alguien para repararlo. Y así pasó. Al día que nos dijeron, en la hora que nos habían dicho, llegaron las personas que iban a reparar, nos dijeron lo que iban a hacer, y entraron y estaban ahí trabajando y esto y lo otro.
Y pues yo me acerqué a platicar con ellos y estaban ellos ahí haciendo sus labores y estaban ahí muy enfocados en lo que estaban haciendo. Y llegué y les ofrecí agua, refresco, no sé qué les estaba ofreciendo. Y yo, sí, 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 claro que sí. Y estaban ahí platicando conmigo y que el trabajo, lo que estaban haciendo, ok, ok, y no sé qué, y no sé qué tanto, ok. Y todo muy bien, ¿no? Y ya, yo los dejé y que siguieran trabajando. Y cuando nos escucharon hablar a nosotros, que estábamos hablando en español, uno de ellos nos dice, ¿hablan español? Y, oh, sí, claro. Y se me hizo muy curioso porque la persona, hermanos, yo no sabía, yo no pensé que él hablara español. Yo fui el que me sorprendí. Y le dije, oh, ¿tú hablas español? Sí, 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 yo hablo español. Oh, mira. Y miren, eso me enseña una cosa. Déjenme, no termina la historia, pero hasta este punto déjenme le digo algo. A veces, hermanos, las personas no muestran su ciudadanía. Si sea por sus actitudes o por su forma de comportarse, no revelan su verdadera ciudadanía. Porque a veces no parecemos de dónde somos. Y les digo por esto, hermanos. Porque a mí muchas veces me han confundido con alemanes. Y no, pues no. Muchas veces me dicen que soy alemán y les digo que no. No es verdad, hermanos. A lo que quiero decir, a lo que me refiero es a esto, hermanos. A veces no reflejamos nuestra verdadera ciudadanía. Porque no reflejamos lo que somos, no reflejamos que somos hijos de Dios. No reflejamos que nosotros ya no tenemos un compromiso con el mundo, sino que tenemos un compromiso con Dios. A veces no reflejamos realmente que somos cristianos o que conocemos de las cosas de Dios. Y a veces tan no lo reflejamos que nos da vergüenza que conocemos del Evangelio. Muchas veces me ha pasado, hermanos, que cuando subíamos a los autobuses en México, repartíamos folletos y volantes a las personas. Nos subíamos los jóvenes a los camiones a evangelizar y repartíamos folletos. Y a veces, hermanos, le damos folletos a cristianos. Y lo agarraban así como... Y les daba vergüenza. Y después lo veías en alguna campaña. Sí, es que... Porque no andaban muy bien. Y les daba pena en ese momento decir que eran cristianos. Bueno, continuando con mi historia. Yo le pregunté a esta persona. Porque hablaba muy bien español. Pero no parecía que hablaba español. Y le pregunté, ¿de dónde eres? Y me dijo, yo soy del Salvador. Y yo le digo, ¿de veras eres del Salvador? Dice, no, nací aquí, pero yo soy del Salvador. ¿Han escuchado eso, hermanos? Yo, eso es muy buena. Sí, dice, yo nací aquí, dice, pero yo soy del Salvador. Y yo dije, yo también soy del Salvador. Hermanos, creo que es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que nuestro compromiso ahora es con el Señor y que debemos de poner nuestros ojos allá y tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y enfocarnos. Pero más allá, hermanos, Dios nos quiere enseñar algo muy importante esta mañana. Así que les pido que me ayuden a orar para entrar a la predicación y ponernos en la mano de Dios para pedirle que nos dirija a través del mensaje y que nos hable esta mañana. Así que ahí donde estén, ayúdenme a orar, por favor. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia para suplicarte, para pedirte y para rogarte, Dios, que nos hables esta mañana. Te pido, por favor, que ministres nuestros corazones. Te pido, por favor, que hables a nuestra vida. Te pido, por favor, que abras nuestro entendimiento. Te pido, por favor, Señor, que por tu infinita misericordia, Dios, como lo decíamos ahorita en los coros mientras te alabábamos, que nos podamos rendir a ti y escuchar tu voz con claridad. Te ruego con todo mi corazón que calles mi boca, que seas tú quien hable, Señor. Y una cosa más te pido, Dios, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana, lo que Dios nos quiere decir, es que somos su pueblo. Y es algo que Dios quiere que recordemos, que somos su pueblo. Y que como tal, por ser su pueblo, Dios nos pide y nos enseña cosas interesantes. Así que les pido que me vayan a buscar ahí, hermanos, en Juan capítulo 17. Y vamos a ver solamente 4 versículos. En Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Y vamos a ver solamente estas cosas que Dios nos quiere enseñar, hermanos. Juan capítulo 17, versículos del 20 hasta el 23. Juan capítulo 17, versículos del 20 hasta el 23. Y si ustedes lo recordarán, hermanos, esta es una oración que Jesucristo hace por su pueblo, que Jesucristo está haciendo. Y es muy interesante notar esto, miren, porque no hay libro alguno que Jesucristo haya escrito. Qué curioso, ¿no? O sea, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no escribió ningún libro, pero escribieron muchos libros acerca de él.
Qué curioso que él no, la única de los únicos registros que se tienen en la Biblia que escribió fue cuando está escribiendo en la tierra, cuando quieren apedrear a la mujer adúltera, que Jesucristo empieza a escribir en la tierra. Es el único registro que se tiene de algo que haya escrito. E incluso los evangelios no nos dicen qué fue lo que escribió en la tierra. Es algo muy curioso, ¿no? Pero más sin embargo se escribieron muchos libros sobre él. Y se escriben cosas que hicieron como esta oración. Y si recuerdan los versículos anteriores, versículo 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 18 dice así, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Versículo 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego llegamos, hermanos, al versículo 20 al 23, que es donde está la predicación de esta mañana. Y quiero leer el versículo 20 y explicar algo interesante sobre esto. Juan capítulo 17, versículo 20, dice así, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Hermanos, qué interesante poder darnos cuenta de la oración que estaba haciendo Jesús. Miren, hermanos, somos su pueblo y debemos de pensar en eso, en que somos el pueblo de Dios. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? Significa que pertenecemos a alguien, que somos parte de una comunidad. Pero no de una comunidad terrenal, sino de una comunidad celestial. Y lo interesante de este versículo es darnos cuenta que Jesucristo estaba orando no solamente por estos, como lo dice en su oración. Dice, te ruego por todos aquellos que van a creer. Y yo me imagino, hermanos, que Jesucristo siendo Dios, mientras estaba orando, estaba repasando los nombres de cada uno de nosotros. No solamente te pido por estos, te pido también por los hermanos Maldonado que me van a adorar en algún tiempo. No solamente te pido por estos, te pido también por los hermanos Ortega que van a estar comprometidos conmigo en algún tiempo. No solamente te pido por estos, te pido por los hermanos, y está nombrando a cada una de las familias, a los de ese tiempo, a los pasados y a los venideros. Creo que Jesucristo, por ser Dios, tenía en su mente el nombre de cada uno de ustedes, de nosotros, pidiendo para que Dios nos bendijera, pidiendo para que entendiéramos lo que estábamos haciendo. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos saber y podemos ver con claridad que siempre estamos en la mente de Jesucristo, que Dios tiene un plan para nosotros. A veces no lo podemos entender, a simple vista no lo podemos ver y no podemos saber por qué están pasando las cosas. Y nos desesperamos y nos enojamos y no entendemos que Dios tiene un propósito mayor para todo lo que va a pasar. A simple vista las cosas se ven muy malas y nos desesperan y no entendemos. Pero cuando vemos el panorama completo, nos damos cuenta que solamente era un engrane lo que estamos pasando, que forma parte de un panorama completo. Dios tiene que mover los engranes para que las cosas se acomoden. Pero Dios, Jesucristo, siempre nos tuvo en su mente, siempre nos tiene en su mente y siempre está pensando en nosotros. Nos conoce por nombre y conoce nuestras peticiones y conoce nuestras necesidades. Y sabe lo que cada uno de nosotros está pasando. Y está ahí caminando con nosotros. Y está ahí acompañándonos. Y está ahí ministrándonos y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Híjole, Señor, es que esto que estoy pasando, siento que estoy solo, siento que estoy sola. No sé por qué no puedo con esta situación tan grande. Miren, alguna vez les platiqué esto, hermanos, y fue algo muy curioso. Y como les dije el otro día, hermanos, cuando tú estás conectado con el Señor, cualquier cosa, hasta la más insignificante, de verdad, tienes un tiempo muy sublime con el Señor. Pasa algo y Dios te habla a través de cosas que ni te imaginas. De verdad, esto es cierto. Miren, una vez, hermanos, estábamos en una oficina y creo que les he platicado esto. Y en esta oficina, hermanos, donde yo trabajaba, hermanos, esta empresa cada año recaudaba fondos para ayudar a los niños que tenían cáncer. Y la asociación se llamaba Niños Azules, porque ayudaban a los niños que tenían cáncer, que tenían leucemia. Así se llamaba la asociación, Niños Azules. Y cuando estábamos ahí en la oficina, esperando que salieran las personas de esta empresa, pues para hablar y lo que íbamos a hacer y lo que se iba a recaudar y todo eso. Ahí, hermanos, por afuera, hermanos, había una ventana. Y en esa ventana estaban pasando las hormigas. Estaban pasando muchas hormigas por afuera de la ventana. Y ya saben, ¿no? Cuando hay comida, se hace el altero de hormigas.
Ustedes saben lo que son las hormigas, las hormiguitas. Y que no lo pique una porque luego se le juntan todas. Y estábamos ahí sentados, hermanos. Y allá afuera, hermanos, ya ven cómo ponen están las ventanas. Y afuera de las ventanas estaban los ladrillos. Y entre ladrillo y ladrillo, pues hay un hueco. Entre cada ladrillo y ladrillo hay un huequecito, ¿no? A veces no ponen el empaste, lo que lleva ahí, y se hace un hueco. Así que estaban pasando las hormiguitas y luego unas rodeaban, otras se bajaban. Pero entre todas las hormiguitas venía una con una piedra bien grande, hermanos. Y es muy curioso porque las hormigas pueden cargar hasta 10 veces su peso. Entonces imagínense el tamaño de la piedra que traía. Era una piedra grande. No sé, desde donde estábamos no se alcanzaba a ver si era una piedra o una semilla, pero traía algo muy grande en la espalda. Y a veces, hermanos, así somos nosotros. Traemos muchas cosas en nuestra espalda. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no encontramos la solución. Venía caminando esta hormiguita, hermanos, y en medio de los ladrillos se detuvo con la piedrota que traía. Yo estaba sentado y dije, y la va a tirar la piedra, ¿no? La va a aventar para pasar. Se va a deshacer del peso. Y ahí está pensándola. Y luego, ya ven cómo son las hormigas bien curiosas, ¿no? Se acerca y mira para un lado, y mira para otro, y se hace para atrás, se hace para adelante. Y las demás rodeaban y unas se bajaban, ¿no? Se tiraban al vacío, no sé, pero las demás estaban avanzando. Y de repente, hermanos, lo que hizo esta hormiga es que esa piedra tan grande la puso en medio de los ladrillos. Y entonces se subió por esa piedricilla, pasó al otro lado, agarró la piedrita y siguió caminando. Y fíjese que se me hizo muy curioso, porque creo que a veces los problemas que tenemos en nuestra vida son precisamente lo que nos van a ayudar a salir adelante. A veces las situaciones tan difíciles que pasamos nos van a ayudar para salir adelante. Y no lo entendemos en el momento. Nos cerramos y nos frustramos y lloramos y nos arrancamos el cabello y gritamos, ¿y por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Y luego después entendemos que esa situación es la que nos va a ayudar para salir adelante. Esa era la oración de Jesucristo. Esa era la oración de Dios. Y creo que ustedes me van a entender lo que les estoy diciendo. Porque al igual que yo, creo que ustedes han pasado por situaciones tan difíciles que cuando pasan no lo entendemos. Cuando pasa la situación no lo entendemos. Cuando pasa una situación difícil nos frustramos. Y alguna vez les platiqué que hace 5 años, hermanos, para el día de Thanksgiving, nosotros teníamos planeado, era para Thanksgiving, no era para el día de Pascua, ¿verdad, amor? Para el día de Resurrección. Nosotros teníamos planeado, hermanos, ir a Houston a visitar a unos amigos que tenemos pasando Houston, hermanos. Y estábamos bien emocionados para ir. ¿Saben que no pudimos ir? Se nos frustraron los planes. Y estábamos todos tristes. ¿Por qué no pudimos ir, Señor? Nos la pasamos todo el tiempo en la escuela. Nunca salimos con nuestros hijos. Era muy difícil salir en ese tiempo. Y estábamos todos tristes y todos frustrados. Ese día, hermanos, fuimos a una iglesia a escuchar la palabra. Bueno, ahí conocimos al hermano John Luján, al pastor que estaba aquí. Ese día, hermanos, nos trajo aquí a la iglesia. Y desde ese día estamos aquí. ¿Por qué no fuimos para Houston? Gracias a Dios que no fuimos. Porque Dios tenía un plan mayor para eso. A veces nos frustramos y Señor, y lloramos y nos sentimos mal. Pero siempre Dios tiene un plan mayor. Cuando podemos entender y utilizar los problemas como un puente que nos lleven para más allá. Pero luego el texto continúa en el versículo 21. Y dice así, Juan capítulo 17, versículo 21. Síganme con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios así. Dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora, escúcheme bien. Jesucristo está pidiendo para que todos nosotros, que somos el pueblo de Dios, seamos uno con Jesucristo, así como Él es uno con el Padre. Lo que Jesucristo está pidiendo, en otras palabras, es por consagración de nosotros con el Señor, de que cada uno de nosotros esté consagrado con Dios. Y la consagración, mis amados hermanos, solamente se consigue cuando estamos conectados con Dios. Cuando nos desconectamos con el Señor, miren, se nos olvida que somos su pueblo. Se nos olvida quiénes somos, porque estamos desconectados. Se nos olvida a quién pertenecemos, porque nos desconectamos.
Recuerdo que cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, conocimos a un señor en México, tenía una tiendita. Y ahí era donde generalmente íbamos a comprar nosotros a veces durante el día. Y platicando una vez con nosotros, él decía, no, fíjense que una vez, hace mucho tiempo atrás, ya era un señor grande, decía, nosotros vivíamos en Estados Unidos y nos platicaba sus historias. Dice, miren, mi hija, la que ahora es una muchacha, dice, allá creció, allá estudió. Y ella hablaba muy bien inglés, platicaba el señor. Pero cuando nos venimos para acá, dice, se le olvidó. Y ya, como la trajimos pues, medio jovencita, se le olvidó y ahora no habla ni papa de inglés. Y yo me quedo pensando que cuando nos desconectamos de nuestra ciudadanía, es lo que pasa. Olvidamos el lenguaje de Cristo. Olvidamos hablar como cristianos. Hasta nuestro lenguaje cambia. Ya no somos los mismos. Ya no hablamos como habla un cristiano. Ya no decimos lo que suele decir un cristiano. Ya no bendecimos como bendice un cristiano. Nuestro lenguaje también cambia y se modifica. Por eso Jesucristo está hablando y está diciendo que nosotros podamos permanecer en Él, así como Jesucristo permanece en su Padre y su Padre permanece en Él. Y esto, hermanos, solamente se consigue a través de la comunicación constante con el Señor. Si yo no estoy comunicándome con Dios todos los días, créanme que voy a empezar a mostrar una ciudadanía muy diferente. Voy a empezar a hablar otro lenguaje que no es el lenguaje de Cristo. Voy a empezar a hablar de una manera muy diferente. Nosotros tenemos familiares, hermanos, que vivían en la capital de México. Y hermanos, cuando éramos pequeños, en tiempo de vacaciones, venían nuestros familiares de México. Y ustedes saben, hermanos, y lo digo con todo el amor del mundo y con todo el respeto, pero ustedes saben que en la capital de México las personas tienen una manera muy singular de hablar. Ustedes los han escuchado. Incluso hay muchos chistes de eso, hermanos, de cómo hablan las personas, de las personas que viven en la capital de México. Y hermanos, venían mis primos, hermanos, y durábamos todas las vacaciones jugando con ellos. Yo creo que mi hermana se debe acordar. Y durábamos jugando con ellos todas las vacaciones, con los primos que eran de mi edad. Hermanos, no les miento, cuando ellos se iban, mi mamá me decía, ya estás hablando como tus primos. Porque era tanto lo que convivíamos. Pásame una botella de agua porque tengo mucha sed. Ya estás hablando como tus primos. Y así, hermanos, era todo lo que decíamos. Ay, párale. Porque aunque no lo quisieras, era tanta la convivencia que empezabas a hablar como ellos. Creo, hermanos, realmente que cuando nos separamos con el Señor y cuando nos desconectamos, empezamos a hablar como el mundo. Ya no hablamos como los hijos de Dios. Ya nos comunicamos como se comunica el mundo. Igual, hermanos, cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a hablar como cristianos. Cuando las personas llegan a la iglesia, empieza a cambiar su forma de hablar también. En su trabajo empiezan a hablar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se están comenzando a conectar con el Señor. Están comenzando a darse cuenta que son parte del pueblo de Dios. Y es lo que Jesucristo está diciendo. Que nosotros nos podamos conectar con el Señor. Porque cuando nos desconectamos, cuando no hay una comunicación, entonces nos estamos separando de Dios. ¿Estas son buenas nuevas? Claro que son buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas, hermanos, si nos está regañando? No, yo solamente estoy recordando que somos parte del pueblo de Dios y que nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no pertenecemos aquí. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra vida va más allá de lo que podamos pensar y que somos más de lo que creemos porque somos hijos de Dios y porque hay un plan para nosotros después de que todo esto termine. De que a diferencia del mundo hay un plan para nosotros. A diferencia del mundo tenemos la esperanza que el mundo no tiene. A diferencia del mundo, tenemos quien camine con nosotros y quien nos guíe en tiempos de dificultad. Hace algunas semanas estaba viendo un reportaje, hermanos, sobre el 9/11. Ya saben que acaba de pasar esta situación, ¿no? Acaba de pasar el aniversario de esta situación tan difícil. Y estaba viendo este reportaje, hermanos, y le estaba comentando con mi esposa que se me hizo muy interesante. Porque hay cosas que pasaron ahí que uno nunca se imagina, hermanos, o uno nunca tiene en mente. Uno siempre piensa en el desastre, pero hay cosas más allá que pasaron que uno no piensa en esas cosas, ¿no? Y el reportaje era sobre un pequeño aeropuerto de Canadá. Es un aeropuerto tan pequeño, pero tan pequeño en Canadá, que solamente está para recibir ahí avionetas. Y el aeropuerto en algunos años hicieron pistas muy grandes cuando fue la guerra, para recibir aviones grandes, pero la función que tiene el aeropuerto es solamente para recibir avionetas o aviones de paso. Y el reportaje era sobre las personas que estuvieron ahí el 9/11.
y estaban diciendo que era tan impresionante, dice, terminamos el turno, decía el capitán, el que está a cargo de todo el personal. Yo terminé mi turno, me fui a mi casa, dice, y cuando voy llegando me di cuenta de lo que estaba pasando y supe que tenía que regresar. Y hasta ahí tú dices, ¿y por qué tiene que regresarle a su trabajo si él trabaja? Dice, porque en ese momento, dice, yo como encargado de las telecomunicaciones en cuanto a las naves, yo sabía que Estados Unidos iba a cerrar los aeropuertos, iba a cerrar las comunicaciones. Y hermanos, fue lo que pasó. En cuanto fue el ataque, Estados Unidos cerró los cielos y cerraron las comunicaciones de todas las bases aéreas. De todos los aeropuertos cerraron las comunicaciones. Así que los aviones más grandes que venían de Europa, cruzando el transatlántico, comunicándose a la base de Estados Unidos. ¿Dónde puedo aterrizar? Nadie me contesta. Cerraron las comunicaciones. ¿Dónde aterrizo? ¿Dónde voy? Traigo a la gente. Ya no traigo combustible. ¿Dónde aterrizo? Está cerrado los cielos de Estados Unidos. No puedes entrar. Dice, empiezan a venir aviones de todas partes de Europa y no hay dónde entrar porque el aeropuerto más cercano para ellos, la llegada más cercana es en Nueva York, es en Washington, es en uno de los lugares que están a las orillas. Y ahora el cielo está cerrado. ¿Dónde aterrizamos ahora? Ya no traigo combustible. ¿Dónde me estaciono? No alcanzo a llegar hasta México, no alcanzo a llegar a otra parte, no alcanzo a llegar. ¿A dónde llego? Y el aeropuerto más cercano era este pequeño aeropuerto de Canadá, que solamente podía recibir avionetas. Y las personas dicen, fue algo tan interesante, darnos cuenta cómo tuvimos que abrir las secciones que habían sido hechas para la guerra. Y empezamos, dice, en esa ciudad tan pequeña, donde solamente llegan avionetas de paso, ver que venían los aviones Boeing 777, como aviones tan grandes que nunca se habían visto, empezamos a bajar los aviones uno por uno, aterrizándolos ahí. ¿Por qué les estoy platicando esto, hermanos? Porque cuando se cierran las comunicaciones, se acaba todo. Estados Unidos cerró las comunicaciones, ellos tuvieron que buscar dónde aterrizar. Cuando tú cierras tu comunicación con el Señor, tienes que buscar dónde aterrizar. Cuando no tienes una comunicación con el Señor, tienes que buscar dónde quedarte. Cuando tú cierras tu comunicación con Dios, tienes que buscar dónde estar, porque estás cerrando tu comunicación con el Señor. Porque sientes que ya no tienes espacio con Dios o Dios ya no tiene espacio en tu vida. Cuando cierras la comunicación, cuando comienzas a decir, ay, es muy tarde para orar, vámonos. Cuando comienzas a decir, ay, es muy tarde para orar, estoy bien cansado, vamos a dormir. Cuando estás dejando de lado tu devocional, tus cosas pequeñitas, estás cerrando la comunicación con Dios. Y entonces tienes que buscar dónde perteneces, dónde estar, dónde acomodarte. Cuando se pierden las comunicaciones, se pierde todo. Por eso Jesucristo está orando y diciendo, que ellos permanezcan en mí, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno. Esa era la oración de Jesucristo. Y recuerda, yo creo que estaba mencionándonos a cada uno de nosotros por nuestro nombre, pidiendo por nosotros, para que eso no pasara. Y finalmente, versículos 22 y 23, lo voy a leer, dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23 dice así: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Y Jesucristo, hermanos, está pidiendo por una unidad entre nosotros y por una unidad con Jesucristo, que podamos ser uno con Jesucristo. Y hermanos, esta parte es muy interesante, porque Jesucristo está pidiendo para que podamos ser unos entre nosotros, para que podamos ser uno solo entre nosotros, pero también para que podamos ser uno con Jesucristo. Y eso quizá es la parte más difícil, ser uno entre nosotros y ser uno con Jesucristo. Jesucristo está pidiendo por unidad en su iglesia y unidad con Jesucristo. Y quizá digo es la parte más difícil porque a veces, hermanos, no encontramos unidad en la iglesia. Y al no encontrar unidad en la iglesia, entonces buscamos unidad en otra parte. A veces nuestros mejores amigos no son hijos de Dios, sino que son hijos del mundo, porque no encontramos unidad en la iglesia. A veces buscamos afuera lo que no encontramos adentro, porque no encontramos unidad en la iglesia. A veces estamos buscando en otras partes lo que no encontramos aquí, porque no encontramos ni unidad en la iglesia, ni unidad con Jesucristo.
y buscamos ayuda en todas partes. Buscamos ayuda haciendo las cosas de Dios a un lado. Miren, yo sé que yo sé que algunos hermanos saben de lo que les estoy hablando, porque los que entran a la clase los miércoles, creo que me han escuchado platicar esto muchas veces, hermanos. Y la verdad, lo platico porque me da mucho gusto, hermanos. Discúlpenme, pero me da mucha alegría. Miren, mi esposa y yo, hermanos, estuvimos tomando un curso, hermanos, todos los lunes, hermanos. Todos los lunes estuvimos tomando un curso para dar consejería, de consejería y para dar consejería. Era consejería para pastores y para poder dar consejería matrimonial. Y hermanos, este lunes terminamos las clases. Este lunes fue el último lunes, hermanos. Y de verdad, creo que estábamos todos ahí en la pantalla. Creo que queríamos llorar, hermanos, porque como les he dicho, bueno, éramos parejas de varias partes del mundo y nos conectábamos a través del internet. Una vez a la semana, los lunes, 2 horas la clase duraba y veíamos, fueron 12 lecciones. Pero durante esas 2 lecciones veíamos muchas cosas interesantes para el matrimonio, para las parejas, para nosotros y para poder dar consejería. Y aprendimos muchas cosas, hermanos, y muchas cosas que ya sabíamos nos sirvieron como para refrescar nuestro matrimonio y para poder refrescar el matrimonio de otros. O sea, fue algo muy interesante, hermanos. Pero cada semana que estábamos ahí en la computadora, veíamos cosas y platicábamos y comentábamos y nos mandaban la tarea y aprendíamos algo nuevo. Y recuerdo que una de las clases, hermanos, el pastor principal, que es el que está dando la clase, ellos están en Chile, su ministerio ellos tienen en Chile, son chilenos, y esta pareja de pastores decían que hoy en día, lamentablemente, las personas buscan la ayuda fuera del camino de Dios, porque no han encontrado la ayuda dentro de las cosas de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Así que se van las personas y buscan ayuda fuera del camino de Dios porque no han encontrado la unidad dentro del camino de Dios. ¿Y sabes qué es lo que te aconsejan ahora? ¿Sabes qué es lo que te dicen los psicólogos, los psiquiatras o las personas que buscan ayuda? Fíjese que mi hijo está muy rebelde. Es que mi hijo está metido en las drogas. Mire, el que él pruebe las drogas es algo normal. Déjelo que experimente. Él tiene que experimentar toda clase de cosas en su vida. Eso es normal para los jóvenes. Eso es lo que te aconsejan hoy en día el mundo. Oiga, es que tengo problemas de este tipo. Tome esta decisión o tome esta otra decisión. Porque no hay unidad en la iglesia para buscar quién te puede ayudar. Y entonces buscamos la ayuda fuera de la iglesia. Y era lo que veíamos en las clases. Y era sorprendente porque realmente creo que es el tiempo de darnos cuenta de que somos parte del pueblo de Dios. Que somos parte de una ciudadanía que está en los cielos, no pertenece aquí. Y que para recordar quiénes somos y no olvidar el lenguaje de Cristo, tenemos que recordar que Jesucristo pide por nosotros, pidió por nosotros y seguirá pidiendo por nosotros. Para recordar que somos parte del cuerpo de Cristo y que pertenecemos a una ciudadanía que no es terrenal, debemos recordar de no perder la conexión con el Señor. Miren, cada vez, hermanos, que cantamos el coro que decíamos ahorita, te dejo ganar, hermanos, yo me quedo pensando que es muy cierto. Que a veces, hermanos, es tiempo de dejar ganar a Dios en nuestra vida. Y decirle que es tiempo de que Él tome las riendas de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Porque a veces nosotros no tomamos las mejores decisiones. Tratamos de hacer las cosas por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, por nuestras fuerzas. Y a veces es mejor dejárselo todo en las manos de Dios. Para recordar que somos parte del cuerpo de Cristo. Debemos de comprometernos con la unidad entre nosotros, con la ayuda entre nosotros, pero también ser uno con Jesucristo y dejar que Él sea el que nos guíe. Hay cosas y situaciones que a veces no entendemos qué pasan, pero Dios siempre tiene el control. Así que esta mañana le tengo buenas noticias y decirle, usted es parte del cuerpo de Cristo. Su ciudadanía es la mejor ciudadanía que usted puede pedir. La mejor ciudadanía a la que pueda anhelar, usted ya la tiene. Solamente recuerde de dónde es y hable el lenguaje de Cristo y recuerde a quién pertenece. Tome un tiempo para orar en sus lugares y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ore al Señor, tome un tiempo para orar, hable con Dios. Y si Dios habla a su corazón, dígaselo al Señor. Dígale con sus palabras que ha entendido lo que Él le ha dicho. Comprométase, deje que Dios gane en su vida. Recuerde de dónde es usted. Usted pertenece a la ciudadanía celestial, no a la de este mundo. Busque al Señor y deje que Él haga en su vida. Y deje que Él termine de hacer lo que Él empezó. Tome un tiempo para orar ahí en sus lugares.
Señor y Padre nuestro, el día de hoy estamos aquí, Dios, en tu presencia, buscando tu rostro. Y cada uno de nosotros, Dios, está pidiendo por cosas diferentes. Te pido por favor que escuches nuestras oraciones, Dios, y que nos bendigas en grande manera. Te ruego, Señor, que nos permitas recordar que somos parte, Dios, de una ciudadanía, Dios, que no pertenece a este mundo. Padre Santo, te pido por favor que camines con nosotros, porque es muy triste y muy difícil caminar solos. Porque nos hemos dado cuenta, Dios, que sin ti la vida no tiene sentido. Porque nos hemos dado cuenta, Dios, que es importante, Dios, comunicarnos, Dios, comunicarnos todo el tiempo contigo, tener con la comunicación abierta. Porque nos hemos dado cuenta que cuando eso falta, Dios, comenzamos a apartarnos y comenzamos a alejarnos. Permítenos regresar, Dios. Camina con nosotros y haznos entender sabiduría, que tú estás ahí todos los días, Dios, para caminar con nosotros, para abrazarnos, para bendecirnos, para estar en medio de los problemas. Permítenos ver, Dios, que nuestras situaciones difíciles por las que pasamos, Dios, son esa parte, esa piedrecilla que nos va a ayudar, Dios, a seguir adelante. Ayúdanos, por favor, Señor. Sé con nosotros. Te pido que derrames de tu Espíritu, Dios, durante tu pueblo, que camines con nosotros durante esta semana, durante toda nuestra vida, y que nos ayudes, Dios, a hacer tu voluntad. Ponemos puesto en tus manos, Dios, y te suplicamos, te pedimos y te rogamos todo esto, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.